Bienvenidas y bienvenidos a El Mich News. Hoy traemos un recorrido que cruza arte, deporte, entretenimiento y ciencia, pero también una historia incómoda de poder y memoria en Michoacán que no podemos ignorar. A lo largo del programa iremos de las efemérides culturales y los logros deportivos que ponen a México en la cima, hasta el reacomodo del streaming y los avances científicos que nos recuerdan que solo tenemos un océano que cuidar, todo hilado en una sola crónica pensada para tu día a día. Y al final, la nota principal: sombrero bajo sospecha, viuda de Manso registra el movimiento mientras hallan cuerpos en predio de Tafolla, una investigación donde contaremos cómo, mientras Grecia Itzel Quirós busca registrar como marca el nombre de Carlos Manso y del movimiento independiente del sombrero ante el INPI, en Uruapan se localizan cuerpos en un predio familiar del diputado Carlos Bautista Tafolla, cercano a ese mismo movimiento, abriendo preguntas duras sobre justicia, uso político de un símbolo ciudadano y los límites entre memoria, marca y tragedia. Todo esto, con un solo objetivo: que tengas elementos para entender mejor lo que pasa y decidir qué significan estas historias en tu propia vida, porque aquí creemos que la información es poder cuando se mira de frente y sin adornos innecesarios. Arquitectura. El Michigan News gira ahora hacia el terreno de la arquitectura y las artes visuales para entender algo clave: la forma en que construimos y miramos el mundo nunca es inocente, y también habla de poder, memoria y prestigio. En este bloque se explica por qué nombres como Andrea Palladio o Frances Picabia siguen apareciendo en los libros de historia y en los museos, y cómo sus decisiones estéticas terminaron influyendo en ciudades, estilos de vida y lenguajes visuales que hoy consumimos sin darnos cuenta. La idea es que, así como un movimiento político busca apropiarse de un símbolo como el sombrero, las élites de cada época se apropiaron de ciertos estilos arquitectónicos o pictóricos para enviar mensajes concretos sobre quién manda, quién pertenece y quién queda fuera. Andrea Palladio, nacido en 1508 en la región de la actual Padua, se volvió uno de los arquitectos más influyentes de Occidente al reinterpretar la antigüedad clásica para su tiempo, proponiendo edificios basados en la proporción, la sencillez y la integración con el paisaje. Sus villas e iglesias en Vicenza y Venecia se convirtieron en modelos exportables que, siglos después, inspiraron palacios, parlamentos y mansiones en Inglaterra, Estados Unidos y otras partes del mundo, al punto de que lo palladiano terminó asociado con poder, estabilidad y buen gusto. Cuando hoy caminamos frente a fachadas con columnas, frontones y simetrías perfectas, muchas veces estamos viendo, sin saberlo, la huella de un arquitecto del siglo XVI que puso en plano la idea de que el orden en las formas podía sugerir orden en la sociedad. Ese mismo vínculo entre estética y mensaje ayudará a entender, más adelante en la nota principal, como un sombrero o una marca registrada también son arquitecturas simbólicas del poder político. En la pintura, el giro lo encarna Frances Picabia, artista francesa asociado a corrientes como el dadaísmo, el cubismo y el surrealismo, que murió en 1953 dejando una obra marcada por la experimentación constante. A inicios del siglo XX desarrolló un estilo maquinista en el que las máquinas y engranajes aparecían como metáforas del cuerpo y de la modernidad industrial, anticipando buena parte del imaginario tecnológico que hoy domina la publicidad, el diseño y hasta las interfaces digitales. Picabia cuestionó la solemnidad del arte y jugó con la idea de que una imagen puede desmontar certezas, algo que dialoga con debates actuales en México sobre el uso de la inteligencia artificial para crear campañas polémicas, como la chamarra de la marca Barragán inspirada en el Chapo Guzmán, donde moda y violencia se mezclan en una estética diseñada para provocar y vender al mismo tiempo. Así, este bloque deja sembrada una idea central: tanto en los muros de una iglesia renacentista como en una valla publicitaria actual, las formas y las imágenes nunca son neutras. Son parte de la lucha por el sentido que atraviesa todo el programa de hoy, desde los edificios y las galerías hasta los movimientos sociales bajo sospecha. Pintura. Este bloque del Michigan News se concentra en cómo la pintura del cambio de siglo retrató dos cosas que hoy siguen marcando nuestra vida diaria: la irrupción de las máquinas como metáfora de la modernidad y el nacimiento de los grandes espacios de entretenimiento de masas. Por un lado, Frances Picabia, figura clave de las vanguardias, convirtió engranajes y mecanismos en retratos irónicos del ser humano. Por otro,
Edouard Manet utilizó el bar del Folies Bergère como escenario para mostrar la soledad y la ambigüedad en medio del bullicio moderno. Juntas, estas miradas permiten entender que la pintura no es solo decoración, es una forma de pensar el poder, el trabajo y el espectáculo mucho antes de que existieran las pantallas y las campañas digitales. Francis Picabia, nacido en París en 1879 y fallecido en la misma ciudad el 30 de noviembre de 1953, fue un pintor y escritor que atravesó casi todas las grandes corrientes de su tiempo, del impresionismo y el cubismo al dadaísmo, el surrealismo y la abstracción. Su etapa más emblemática se vincula al dadaísmo y a los llamados dibujos mecanomorfos, composiciones donde engranajes, ruedas y válvulas forman figuras que funcionan como retratos o caricaturas, a menudo en clave irónica, de personas y relaciones. En obras como Parade Amoureuse, las máquinas se vuelven metáfora del cuerpo y de los vínculos, cuestionando la fe ciega en el progreso industrial y recordando que, detrás de cada sistema técnico, hay tensiones de deseo, control y deshumanización. Esta forma de convertir el lenguaje de la técnica en crítica visual anticipa muchos debates actuales sobre automatización, vigilancia y algoritmos, y dialoga con la manera en que hoy se usan tecnologías como la inteligencia artificial para producir imágenes polémicas, desde campañas de moda hasta propaganda política. Años antes, en 1882, Edouard Manet pintó un bar en el Folies Bergère, tomando como punto de partida el famoso salón de música parisino para construir una escena que se ha vuelto símbolo de la modernidad urbana. En el cuadro, una camarera se sitúa frente al espectador con gesto distante, rodeada de botellas y objetos, mientras un gran espejo refleja el interior del local, luces eléctricas, público variado y fragmentos de un trapecista que actúa fuera de nuestro campo directo de visión. Historiadores del arte han señalado que la aparente incongruencia entre la posición de la camarera y su reflejo no es un error, sino un recurso para inquietar al espectador y subrayar la ambigüedad de la vida moderna, un lugar donde conviven lujo, diversión, trabajo precario y soledad en un mismo plano. Esta pintura convierte el bar en espejo social, mostrando cómo los espacios de entretenimiento son también escenarios de clase, género y consumo, algo que hoy puede trasladarse, casi sin cambios, a centros comerciales, estadios o plataformas de streaming. En el contexto del programa, este bloque de pintura recuerda que, mucho antes de que existieran cámaras y noticieros, ya había artistas usando el lienzo para exhibir las tensiones entre espectáculo, poder y vida cotidiana. Música. Tras mirar cómo la arquitectura y la pintura moldean nuestra forma de ver el mundo, el Michigan News entra ahora a la música, a esos discos que no solo son éxitos de ventas, sino auténticos parteaguas culturales que siguen resonando en la manera en que hoy consumimos entretenimiento y construimos ídolos. Este bloque explica por qué álbumes como Thriller de Michael Jackson o The Wall de Pink Floyd se convirtieron en referencias obligadas para entender la cultura pop global y cómo esa lógica de espectáculo, narrativa y mercado dialoga con fenómenos actuales, desde los festivales masivos hasta el uso político de la imagen y el sonido. La intención es conectar el pasado con el presente. Lo que estas producciones hicieron en los 80 y finales de los 70 abrió la puerta a la era en la que hoy también se miden los triunfos deportivos, los escándalos de marca y el alcance de los contenidos digitales. Lanzado el 30 de noviembre de 1982, Thriller se consolidó como el disco más vendido de la historia, con decenas de millones de copias en el mundo y un impacto que rebasó lo musical para transformar la industria del video, la moda y el marketing. El álbum combinó pop, rock, funk y baladas en una fórmula que permitió a Michael Jackson romper barreras raciales en canales como MTV, convertir los videoclips en grandes producciones narrativas y colocar el baile como sello visual de toda una generación. Ese modelo de producto total, donde cada canción, cada coreografía y cada prenda están pensadas para volverse icono, anticipa muchas de las estrategias con las que hoy se construyen estrellas del K-pop. Artistas urbanos y campañas globales que buscan no solo vender música, sino estilos de vida completos. Al repasar Thriller no se trata de nostalgia, sino de entender el origen de un ecosistema que ahora también capitaliza éxitos deportivos, series de streaming y hasta movimientos sociales.
3 años antes, en 1979, Pink Floyd lanzó The Wall, un álbum conceptual que narra la historia de un rockstar ficticio que se aísla del mundo construyendo un muro psicológico, reflejo de traumas personales y críticas al sistema. Más allá de sus ventas millonarias y su reconocimiento como uno de los discos más influyentes del rock, The Wall puso sobre la mesa la idea de que un álbum podía funcionar como una ópera rock con narrativa propia, capaz de hablar de alienación, violencia, control y manipulación en plena Guerra Fría. Esa mezcla de espectáculo y denuncia se conecta con el presente mexicano cuando se observa cómo ciertos proyectos culturales, campañas de moda o incluso movimientos políticos juegan con la estética de la rebeldía mientras operan dentro de estructuras de poder muy duras, como ocurre con la mercantilización del movimiento del sombrero en medio de hallazgos de cuerpos. Al final del bloque, la música queda planteada como algo más que entretenimiento, un espacio donde se negocian identidades, se maquillan heridas o se les da voz, adelantando el tono emocional que también estará presente en los bloques deportivos y en la nota principal del programa. Literatura. Tras la música que marcó generaciones, el Michigan News se adentra ahora en la literatura, en esas voces que hicieron de la palabra una herramienta para cuestionar privilegios, denunciar hipocresías y narrar las grietas de su tiempo. Este bloque explica por qué nombres como Mark Twain, Oscar Wilde y James Baldwin siguen siendo referencia cuando hablamos de crítica social, diversidad y libertad, y cómo sus obras dialogan, de forma indirecta pero poderosa, con lo que hoy se vive en México, movimientos ciudadanos convertidos en marca, territorios atravesados por la violencia y una sociedad que sigue buscando palabras para nombrar lo que ocurre. La literatura aparece aquí no como un lujo académico, sino como archivo vivo de luchas, miedos y deseos que, en muchos casos, se parecen demasiado a los que atraviesan las historias de este noticiero. Mark Twain, seudónimo de Samuel Langhorne Clemens, nació el 30 de noviembre de 1835 en Florida, Missouri, y se volvió uno de los narradores más influyentes de Estados Unidos al retratar, con humor y dureza, las contradicciones de una sociedad marcada por el racismo, la desigualdad y la modernización acelerada. Libros como sus relatos de infancia a orillas del Mississippi no solo dieron forma al mito del sueño americano, también exhibieron la hipocresía de un país que hablaba de libertad mientras mantenía estructuras de violencia y exclusión, una tensión que hoy sigue presente en los debates sobre migración, discriminación y populismos en América del Norte. En paralelo, Oscar Wilde, nacido en Dublín en 1854 y fallecido el 30 de noviembre de 1900 en París, llevó al extremo la elegancia y la ironía para desnudar la doble moral de la alta sociedad victoriana hasta pagar con cárcel y exilio por su vida personal y sus ideas. Su caída pública, tras años de éxito literario, recuerda cuánto puede incomodar un escritor cuando convierte en sátira las máscaras del poder, algo muy cercano a lo que hoy viven periodistas, activistas y creadores que se atreven a cuestionar pactos locales en regiones como Michoacán. James Baldwin, nacido en Nueva York en 1924 y fallecido en 1987 en Saint-Paul-de-Vence, Francia, llevó esa tradición a otro nivel al escribir desde la experiencia negra, queer y migrante, abordando el racismo estructural, la violencia policial y la homofobia en Estados Unidos con una lucidez que lo ha vuelto indispensable para entender tanto la era de los derechos civiles como movimientos recientes como Black Lives Matter. Sus ensayos y novelas muestran cómo la opresión no es solo un hecho externo, sino una herida interiorizada que marca cuerpos, barrios y relaciones, una lectura que ayuda a pensar, en el contexto mexicano, qué significa habitar territorios donde la violencia y la impunidad se normalizan mientras símbolos de protesta, como el sombrero del movimiento en Michoacán, se transforman en marcas registradas. Este bloque, al unir a Twain, Wilde y Baldwin, deja planteado que la literatura es una forma de memoria crítica, un espejo incómodo que, igual que la investigación sobre Tafolla y la viuda de Manso, obliga a mirar de frente las incomodidades que el poder preferiría mantener fuera de cuadro. Cine. Después de recorrer las plumas que incomodan al poder, el Michigan News entra al territorio del cine, donde las historias se vuelven imágenes y las pantallas construyen mitos que moldean la identidad colectiva. Este bloque explica por qué figuras como Ridley Scott, Jorge Negrete y Ben Stiller ayudan a entender tres dimensiones clave del séptimo arte: la capacidad de imaginar futuros y pasados,
La construcción de símbolos nacionales y el papel del humor para procesar las tensiones de cada época. Desde la ciencia ficción oscura hasta el charro cantor y la comedia contemporánea, el cine aparece aquí como un espejo que refleja, a veces con crudeza y a veces con ternura, las mismas tensiones que cruzan la nota principal sobre el movimiento del sombrero, prestigio, memoria, violencia y mercado. Ridley Scott, nacido el 30 de noviembre de 1937 en South Shields, Inglaterra, se consolidó como uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo gracias a su estilo visual atmosférico y detallista, con obras emblemáticas como Alien y Blade Runner, que redefinieron la ciencia ficción al mezclar espectáculo con preguntas filosóficas sobre el miedo, la identidad y el poder. Sus películas históricas y de crimen han explorado, una y otra vez, cómo las estructuras de autoridad administran la violencia y la memoria, temas que dialogan de manera inquietante con la realidad mexicana cuando se observa el manejo oficial de hallazgos de fosas, la figura de los héroes y la forma en que se cuentan, o se silencian, ciertas historias en la esfera pública. Al igual que en sus mundos futuristas o medievales, donde la estética del poder resulta tan importante como la trama, en la nota principal de este programa veremos cómo los símbolos, las marcas y las puestas en escena políticas forman parte de un mismo dispositivo narrativo que busca controlar la percepción social. En contraste, Jorge Negrete, nacido el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, se convirtió en una de las figuras centrales de la época de oro del cine mexicano, combinando su potente voz de cantante con una presencia cinematográfica que lo elevó a la categoría de mito nacional. A través del charro elegante y firme, sus películas ayudaron a fijar una imagen de mexicanidad asociada al honor, la valentía y el orgullo rural, un imaginario que aún pesa en la forma en que México se mira y se vende al mundo y que choca brutalmente con las realidades de violencia y desigualdad que se viven en muchas regiones. Ben Stille, por su parte, nacido el 30 de noviembre de 1965 en Nueva York, representa otra cara del cine, actor, director y productor que se ha especializado en comedias que mezclan sátira y ternura para hablar de inseguridades, fama y fracaso en la cultura contemporánea. Sus historias muestran cómo el humor puede ser un refugio, pero también una herramienta crítica, algo que en México tiene eco en los memes, sketches y contenidos digitales que reaccionan a la crisis política y social con risa amarga. Al terminar este bloque, el cine queda planteado como una extensión de las batallas que recorre todo el programa, quien narra, quien se queda con los símbolos y cómo se filman, o se esconden, las heridas profundas que la nota principal del sombrero bajo sospecha pondrá en pantalla de forma directa. Teatro. En este bloque el Michigan News se detiene en un escenario muy específico, el Teatro Folies Bergère de París, para entender cómo una sola sala puede transformar la forma en que el público se relaciona con el espectáculo y, de paso, con la moral de su época. Aquí se explicará qué ocurrió el 30 de noviembre de 1886, cuando bajo una nueva administración el recinto dio un giro decisivo al estrenar su primera gran revista musical, y por qué esa fecha se recuerda como un parteaguas en la historia del teatro de variedades. Lejos de ser solo una curiosidad francesa, el caso del Folies Bergère sirve para pensar cómo, también hoy, los escenarios en México y el mundo negocian entre entretenimiento, provocación y negocio, una tensión que se parece mucho a la disputa actual por los símbolos políticos y sociales que atraviesan la nota principal del programa. El Folies Bergère abrió sus puertas originalmente en 1869, en el número 32 de la Rue Richer, como un teatro concebido en forma de ópera, donde se ofrecían operetas, pantomimas y espectáculos variados para un público amplio. Durante los años siguientes, el lugar fue probando distintos formatos hasta que, en 1886, bajo una nueva dirección, decidió apostar por un tipo de espectáculo que marcaría su destino. La revista musical Plays Aux Jeunes, estrenada precisamente un 30 de noviembre. Aquella noche no fue solo un cambio de cartel, significó una inversión espectacular en escenografía, vestuario y coreografías, con decenas de decorados, cientos de trajes y un equipo numeroso detrás del telón para sostener una maquinaria pensada para deslumbrar. La fórmula fue tan exitosa que consolidó al Folies Bergère como epicentro de la vida nocturna parisina, referente obligado para todo aquel que quisiera entender qué era lo moderno en la capital francesa de finales del siglo XIX.
Con el paso de los años, el teatro se convirtió en sinónimo de revistas llenas de luces, música y cuerpos coreografiados, alcanzando su máximo esplendor durante la Belle Époque y las primeras décadas del siglo XX. La sala no solo ofrecía evasión, ponía en escena un nuevo código de relaciones entre público, artistas y ciudad, en el que la mezcla de lujo, erotismo y humor hacía del Folies un espacio donde convivían élites, turistas y trabajadores, y donde se normalizaba un tipo de espectáculo que jugaba con la transgresión sin dejar de ser negocio. Esa historia teatral ayuda a leer el presente, muestra cómo los escenarios pueden convertirse en laboratorios donde se ensayan formas de mirar el cuerpo, el deseo y el poder, que luego se extienden a la publicidad, la política y las redes sociales. En el contexto del programa de hoy, el Folies Bergère funciona como recordatorio de que todo escenario, sea un teatro, una plaza pública o una conferencia de prensa, es también un dispositivo de sentido donde se decide qué se muestra y qué se oculta, una clave que será fundamental cuando volvamos a la nota principal sobre el movimiento del sombrero y las batallas por controlar su relato. Moda. En este bloque, el Michigan News se concentra en la moda como un lenguaje silencioso que habla de clase, género, poder y, cada vez más, de violencia y memoria. A partir de dos extremos, la elegancia clásica de Nena Ricci y la polémica chamarra de la marca mexicana Barragán inspirada en el Chapo Guzmán, se explica cómo la ropa puede ser tanto refugio estético como herramienta de choque, y por qué hoy es imposible mirar una prenda escandalosa sin preguntarse qué historia está utilizando para vender. Para una audiencia mexicana bombardeada por campañas que cruzan lujo, narco y cultura pop, este bloque busca ofrecer claves para leer esas imágenes con más distancia crítica. Nina Ricci, nacida como María Agnelli en 1883 en Turín y fallecida en 1970, fue una diseñadora ítalo-francesa que fundó en 1932 en París la casa que lleva su nombre, construyendo su reputación sobre vestidos de líneas suaves, drapeados y una feminidad refinada que apostaba por la ligereza y la sobriedad. Desde muy joven trabajó en talleres de costura y llegó a dirigir un atelier antes de abrir su propia firma junto con su hijo Robert, enfocándose en piezas que buscaban favorecer el cuerpo sin estridencia, en diálogo con una clientela que aspiraba a elegancia más que a escándalo. La marca creció con rapidez durante los años 30 y se consolidó como sinónimo de alta costura y perfumes, ayudando a fijar una idea de moda femenina donde el valor residía en la calidad del corte, la caída de las telas y los detalles discretos. Esa tradición, asociada a una sofisticación casi atemporal, contrasta fuertemente con una parte de la moda actual que busca llamar la atención mediante la provocación directa, especialmente en contextos marcados por la violencia como el mexicano. En noviembre de 2025, la firma mexicana Barragán desató una ola de indignación al lanzar una chamarra inspirada en la prenda que Joaquín El Chapo Guzmán utilizó durante su detención de 1993, acompañada por un video generado con inteligencia artificial donde se recrea la imagen del capo modelando la pieza y con detalles visuales de sangre en el interior. Diversos medios documentaron cómo la campaña, pensada para promocionar la colección otoño-invierno, fue acusada de apología al narco y de romantizar la violencia que ha dejado miles de víctimas en el país, al transformar un símbolo ligado a la captura de un líder del crimen organizado en objeto de deseo de moda. Las críticas no solo cuestionan el mal gusto, sino el mensaje político implícito, en un país atravesado por desapariciones y masacres. Convertir en estética vendible la figura de un capo y la sangre que lo rodea parece ignorar el duelo social y la exigencia de justicia. En el contexto del programa, este caso se conecta con la nota principal sobre el movimiento del sombrero. Mientras en Michoacán se encuentran cuerpos en un predio vinculado a un diputado y se intenta registrar como marca el símbolo de un movimiento ciudadano, una marca de moda convierte al narco en modelo de pasarela. Ambos episodios muestran que, hoy, la disputa por la memoria y el dolor también se libra en etiquetas, registros de marca y campañas visuales, un terreno donde la moda deja de ser solo ropa y se vuelve un campo de batalla simbólico. Danza. El Michigan News entra de lleno al performance contemporáneo a través de una de sus figuras más influyentes, Marina Abramovic, artista serbia nacida en 1946. Conocida por llevar su cuerpo y su mente al límite para convertir la resistencia, el dolor y la vulnerabilidad en lenguajes artísticos.
Aquí se explicará cómo su obra ayudó a colocar el performance en el centro del arte contemporáneo y por qué sus acciones obligan a replantear qué significa mirar, participar y asumir responsabilidad frente a lo que ocurre en escena. En un país como México, atravesado por violencias reales sobre cuerpos concretos, pensar el cuerpo como territorio político no es un ejercicio abstracto, sino una clave para leer tanto el arte como las protestas y, por extensión, la disputa simbólica que rodea al movimiento del sombrero. Marina Abramović comenzó su carrera a finales de los años 60 en la entonces Yugoslavia, transitando de la pintura a propuestas conceptuales, piezas sonoras y, finalmente, al performance, donde encontró su lenguaje central, acciones en las que su propio cuerpo se convierte en soporte, herramienta y campo de batalla. Sus obras exploran la resistencia física, la concentración mental y la relación directa con el público, poniendo a prueba tanto sus propios límites como los de quienes la observan, al invitarlos a tomar decisiones que pueden implicar cercanía, incomodidad o incluso peligro. En piezas como las reperformances de trabajos históricos de otros artistas, la convivencia prolongada en espacios cerrados o las acciones de larga duración, Abramović ha insistido en que el tiempo, la presencia y el riesgo forman parte inseparable del mensaje y que no hay forma de ver su trabajo sin decidir qué posición ocupa cada espectador frente a lo que está sucediendo. Con el paso de las décadas, su obra pasó de circuitos experimentales a grandes instituciones, al punto de que en 1997 recibió el León de Oro de la Bienal de Venecia por la instalación y performance Volkenberg, donde abordó las heridas de las guerras en la ex Yugoslavia a partir de imágenes de huesos, sangre y memoria. En 2010, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó la amplia retrospectiva The Artist is Present, en la que Abramović permaneció sentada durante horas, día tras día, frente a visitantes que podían situarse frente a ella en silencio, convirtiendo una simple mirada sostenida en experiencia intensa de vulnerabilidad compartida. Más recientemente, en 2023, se convirtió en la primera mujer en protagonizar una gran exhibición en las galerías principales de la Royal Academy of Arts en Londres, confirmando el lugar central de su obra en la historia del arte contemporáneo. Su legado no se limita a los museos, ha inspirado a generaciones de artistas a usar el cuerpo como medio para hablar de trauma, poder, espiritualidad y comunidad, al tiempo que funda instituciones como el Marina Abramović Institute para investigar la performance y sus cruces con la ciencia. Para la audiencia de este programa, el trabajo de Abramović ofrece una idea poderosa: el cuerpo no es solo objeto de representación, sino territorio de decisión política y afectiva. Sus piezas demuestran que exponer el cuerpo a la mirada ajena puede ser un acto de resistencia, pero también de riesgo, y que el público nunca es completamente inocente cuando presencia un acto de dolor, humillación o entrega en escena. Esa reflexión dialoga con la realidad mexicana, donde los cuerpos de víctimas, manifestantes y defensores de derechos humanos se vuelven centro de la discusión pública, a veces dignificados y a veces reducidos a cifras o imágenes fugaces. En el marco de la nota principal sobre el movimiento del sombrero, este bloque ayuda a entender por qué no es menor la forma en que se muestran, o se ocultan, los cuerpos hallados en un predio de Tafolla, ni el modo en que se instrumentalizan símbolos ligados a quienes han puesto el cuerpo en las calles para exigir justicia. El escenario puede ser un teatro, una plaza o una pantalla, pero en todos los casos se decide quién merece ser mirado y bajo qué condiciones. Deportes. Este bloque de El Michigan News se centra por completo en una idea poderosa: México ya no solo compite, gana y lidera rankings mundiales en disciplinas que hace unos años parecían periféricas, pero que hoy son clave para el futuro olímpico y para la imagen del país en el deporte internacional. Aquí se explicará por qué la selección mexicana femenil de flag football, los clavadistas, patinadores y otros atletas que han sido reconocidos con el Premio Nacional del Deporte están reescribiendo el mapa del alto rendimiento mexicano. Más allá de la medalla o el trofeo, el bloque busca mostrar que estos logros son resultado de años de trabajo silencioso, inversión en talento y una lucha constante contra la precariedad estructural del deporte en México. En 2025, la selección mexicana femenil de flag football hizo historia al colocarse por primera vez como número 1 del mundo en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Americano, IFAF, destronando a la poderosa escuadra de Estados Unidos.
De acuerdo con los reportes oficiales, este ascenso se cimentó en un año perfecto, oro en the World Games de Chengdu, China, donde México venció a las estadounidenses en una final dramática, y título en el torneo continental FIF America's Flag 2025, con lo que acumuló los puntos necesarios para tomar la cima de la clasificación. Versiones difundidas por ligas y comentaristas deportivos mencionan que el combinado nacional llegó a superar los 10.000 puntos en el ranking, relegando a Estados Unidos al segundo lugar y consolidando a México como favorito rumbo a Los Ángeles 2028, donde el flag football debutará como disciplina olímpica. Este logro no solo tiene valor simbólico, coloca a un equipo femenino mexicano como referente mundial en un deporte en expansión, en un momento en que la igualdad y la visibilidad de las mujeres en el alto rendimiento son temas centrales de agenda. En paralelo, 2025 ha sido también año de consagración para atletas que ya venían empujando desde hace tiempo. El clavadista Osmar Olvera, por ejemplo, rompió una hegemonía china de casi 2 décadas al proclamarse campeón mundial de trampolín de 3 metros en Singapur, con una puntuación superior a los 520 puntos, y fue propuesto nuevamente para el Premio Nacional del Deporte en la categoría no profesional gracias a una temporada histórica que lo coloca como figura clave rumbo a París y Los Ángeles. Informes de medios especializados detallan que Olvera, quien ya había brillado en Juegos Olímpicos previos, consolidó en 2025 el salto de promesa al líder absoluto de su disciplina, convirtiéndose en símbolo de una generación que ya no ve imposible disputarles la cima a las potencias tradicionales. A su lado, el patinador artístico Donovan Carrillo fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte 2025 por su trayectoria, luego de 7 títulos nacionales y de haber devuelto a México a los Juegos Olímpicos de Invierno tras 3 décadas sin presencia en esa prueba, consolidándose como referente de un deporte que históricamente había estado fuera del radar mediático nacional. Otros nombres completan este mapa de éxitos: la patinadora Andrea Montesinos, con oro reciente en la Santa Claus Cup en Budapest, la gimnasta rítmica Marina Malpica, con una medalla de bronce histórica en la final de clavas de la Sky Grace Cup en Beijing, y atletas como la corredora Rarámuri Lorena Ramírez, premiada por su trayectoria, o el peleador Héctor Solorio, campeón mundial de kickboxing en Abu Dhabi, muestran que la delegación mexicana se diversifica y gana terreno en disciplinas muy distintas entre sí. La constante en todos estos casos es la misma: historias de disciplina, talento y resistencia que se abren paso en un sistema que muchas veces no ofrece las mejores condiciones, pero que, cuando encuentra ventanas de apoyo, demuestra que México puede competir de tú a tú con las grandes potencias. Este bloque deportivo, colocado al centro del programa, conversa con la nota principal sobre el movimiento del sombrero desde otro ángulo. Mientras la política se enreda en marcas registradas y hallazgos dolorosos, el deporte ofrece ejemplos tangibles de trabajo colectivo y orgullo compartido, recordando que también hay un país que gana y que merece ser contado con el mismo rigor y visibilidad. Streaming. El Michigan News se concentra en cómo está cambiando el mapa del streaming infantil y juvenil, mientras Max, antes HBO Max, recorta cada vez más series animadas de Cartoon Network de su catálogo. Varios estudios mueven episodios completos a YouTube y a otros canales abiertos para no perder audiencia ni memoria generacional. La pregunta central es quién decide qué contenidos siguen disponibles para niñas, niños y jóvenes, y qué significa que parte de esa biblioteca pase de una plataforma de pago a canales oficiales gratuitos. Reportes especializados detallan que, desde finales de 2024 y a lo largo de 2025, Max ha ido retirando progresivamente clásicos de Cartoon Network y del antiguo canal Boomerang, incluyendo títulos emblemáticos como Coraje, El perro cobarde, ¿Qué hay de nuevo?, Scooby-Doo, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, versiones de Ben 10 y diferentes series de superhéroes animados. La justificación pública suele ser la expiración de licencias o el reacomodo de catálogo, pero analistas de la industria apuntan a una estrategia más amplia de Warner Bros. Discovery para priorizar contenidos de alto rendimiento adulto, como franquicias de Harry Potter o realities, por encima de la animación clásica. Para muchas familias y fans, el efecto es claro: series que se habían prometido como parte estable del archivo digital desaparecen de un día para otro, obligando a buscar alternativas en formato físico, en otras plataformas o en sitios no oficiales.
En paralelo, distintos estudios y franquicias han reforzado sus canales oficiales en YouTube como vía legal y gratuita para mantener vivas sus series. Casos como Peppa Pig en español latino, Bluey en su canal oficial y el ecosistema de Pokémon muestran estrategias similares, compilaciones de episodios completos, transmisiones en vivo y listas organizadas por temporadas, que permiten seguir la serie sin suscripción de pago. En el caso de Pokémon, el canal oficial ha combinado anuncios globales como Pokémon Day con la publicación de capítulos selectos y eventos especiales, construyendo una comunidad que mezcla nostalgia y nuevas generaciones alrededor del mismo contenido. De esta forma, YouTube deja de ser solo un repositorio de clips o piratería para convertirse, cada vez más, en la biblioteca abierta donde estudios negocian visibilidad a cambio de publicidad, datos de audiencia y venta de productos derivados. Cómics y manga. En este bloque, el Michigan News se detiene en el mundo del cómic para contar cómo las Tortugas Ninja, una de las franquicias más queridas de la cultura pop, están iniciando una nueva etapa editorial que vuelve a colocar a Nueva York, las pandillas y un villano inédito en el centro de la acción. El foco estará en el relevo creativo de la serie principal, el papel del escritor Gene Luen Yang y la aparición de Ujigami, un asesino que promete sacudir la dinámica entre los cuatro hermanos y las mafias de la ciudad. Para una audiencia mexicana que creció con las caricaturas y ahora sigue adaptaciones más oscuras y adultas, este giro muestra cómo los cómics siguen siendo un laboratorio donde se reescriben las mismas preocupaciones de siempre: familia, lealtad, violencia y control del territorio. Tras un ciclo de 12 números encabezado por Jason Aaron que sirvió como relanzamiento de la serie en 2024, la línea principal de Teenage Mutant Ninja Turtles de IDW Publishing entra en una nueva fase a partir del número 13, con la llegada de Gene Luen como guionista y Freddie E. Williams II como dibujante. De acuerdo con los adelantos editoriales, este cambio no es cosmético. El primer arco de Yang y Williams promete partir de un momento de aparente unidad y optimismo entre Leonardo, Donatello, Michelangelo y Rafael, para luego confrontarlos con una amenaza oscura y personal que pondrá a prueba lo que reconstruyeron en la etapa anterior. El número 13, previsto para salir el 10 de diciembre, ha sido presentado como el arranque formal de esta nueva era, con ediciones especiales y portadas variantes que buscan capitalizar tanto el 40 aniversario de la franquicia como el interés renovado que dejaron arcos recientes como The Last Ronin. El villano llamado Ujigami, a veces escrito Wigami en avances y notas de prensa, aparece en sinopsis y entrevistas como un asesino letal que opera en las sombras, conectado a guerras de pandillas y a una reconfiguración del mapa criminal neoyorquino que tomará por sorpresa a las tortugas. Algunos materiales promocionales sugieren que Ujigami y otros antagonistas, como el Jack mutante Papa Ben, se mueven entre alianzas de conveniencia y traiciones, generando un clima de tensión urbana donde cada barrio es un territorio en disputa. Esta apuesta regresa a las raíces de la serie como cómic independiente que mezclaba ninjas, mafia y crítica a la corrupción urbana, pero con el lenguaje visual y la complejidad narrativa de los cómics actuales, más cercanos a thrillers que a simples historias de acción. Para los lectores, el interés está en ver cómo Yang, conocido por obras que abordan identidad, racismo y choque cultural, traslada esos temas a cuatro hermanos mutantes que intentan mantener un código propio en medio de una ciudad dominada por clanes, empresas y organizaciones criminales. Este nuevo ciclo de las Tortugas Ninja dialoga con una tendencia más amplia, franquicias clásicas que, lejos de apagarse, se renuevan en el cómic con equipos creativos dispuestos a explorar sus aspectos más oscuros y políticos. En un contexto donde México vive sus propias guerras por el control territorial y la narrativa oficial, las historias de pandillas y conspiraciones en Nueva York resuenan de otra forma, aunque estén envueltas en caparazones, máscaras y artes marciales. Este bloque deja claro que los cómics no son solo entretenimiento adolescente, son también espacios donde se procesan miedos colectivos, se cuestionan figuras de autoridad y se ensayan maneras de imaginar justicia en ciudades heridas. Esa misma lógica de disputa por el relato, quién es héroe, quién es villano y quién cuenta la historia, será clave cuando el programa aterrice de lleno en la nota principal sobre el movimiento del sombrero, donde, a diferencia de la ficción, las consecuencias no se quedan en la página, sino en la tierra removida de un predio con cuerpo sin nombre.
Ciencia y tecnología. El Michigan News se detiene en el océano como protagonista silencioso de la economía, del clima y de la vida diaria, para luego anclar la mirada en un visitante muy concreto, el velero noruego Statsraad-Lehmkuhl, que llegó recientemente a La Paz, Baja California Sur, convertido en laboratorio flotante y embajador de una expedición mundial por la sostenibilidad marina. Aquí se explicará por qué hablar del mar no es un tema lejano para México, sino un asunto de supervivencia económica y ambiental, y cómo este barco, con más de 100 años de historia, se integra al diseño de las ciencias oceánicas impulsado por la ONU para cambiar la relación que tenemos con el agua que rodea al país. El bloque cierra la serie de notas recordando que todo lo que ocurre en política, deporte, cultura y tecnología depende, en última instancia, de la salud de un solo océano interconectado. Organismos internacionales y centros de divulgación científica recuerdan que los océanos generan alrededor de la mitad del oxígeno que respiramos, regulan el clima global, dan sustento directo a más de 1.000 millones de personas y sostienen decenas de millones de empleos en pesca, transporte marítimo, turismo y actividades asociadas, aportando varios puntos del Producto Interno Bruto mundial. Lejos de ser un paisaje estático, el mar actúa como verdadero pulmón del planeta y como gran amortiguador del calentamiento global, al absorber una parte importante del exceso de calor y dióxido de carbono generado por las actividades humanas. Sin embargo, las mismas fuentes advierten que la sobrepesca, la contaminación por plásticos, los vertidos industriales y el aumento de la temperatura están poniendo en riesgo la capacidad de los océanos para seguir cumpliendo esas funciones esenciales, con amenazas directas a la biodiversidad marina, a las comunidades costeras y a la estabilidad económica de regiones enteras. Para México, con miles de kilómetros de litoral en el Pacífico y el Golfo, este diagnóstico no es un dato abstracto, impacta de lleno a pescadores, puertos comerciales, turismo costero y proyectos energéticos que dependen de mares sanos para subsistir. En este contexto, el arribo del Statsraad-Lehmkuhl a La Paz adquiere un significado especial. Se trata de un velero de 3 mástiles construido en 1914, con eslora cercana a los 100 metros, que ha sido modernizado para operar como laboratorio flotante equipado con instrumentos de última generación para monitorear parámetros oceánicos en tiempo real. Desde noviembre de 2025 recorre el mundo dentro de la expedición internacional One Ocean, vinculada al diseño de las ciencias oceánicas de la ONU, con la meta de navegar decenas de miles de millas náuticas y tocar más de 20 puertos, incluida La Paz, para realizar actividades de investigación, educación y diplomacia marina. Durante su estancia en Baja California Sur, el barco ha servido como aula y laboratorio para estudiantes, científicos y autoridades locales que participan en la toma de muestras de agua, mediciones ambientales y talleres sobre conservación, al tiempo que se refuerza el mensaje de que solo existe un océano global, cuyas corrientes y problemas no respetan fronteras políticas. Reportaje. Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan y viuda del asesinado presidente municipal Carlos Manso, decidió llevar el duelo político y social a un terreno jurídico muy preciso, el de las marcas. El 14 de noviembre ingresó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicitudes de registro para 2 nombres que ya son parte de la conversación pública en Michoacán, Carlos Manso y Movimiento Independiente del Sombrero. De acuerdo con las fichas del INPI, difundidas por el propio director general Santiago Nieto, las solicitudes quedaron formalmente asentadas y hoy están en análisis. Por un lado se busca proteger el nombre del alcalde asesinado para servicios de organización de reuniones políticas, cabildeo, asesoría en articulación ciudadana y actividades de carácter político y social. Por el otro, se pretende blindar el nombre y logotipo del movimiento político que fundó el edil, conocido como Movimiento Independiente del Sombrero, el cual también se registró para usos vinculados con actividades políticas y comunitarias. Que la viuda de un alcalde asesinado convierta su nombre y su movimiento en marcas en proceso de registro dice mucho del momento que vive Uruapan. La figura de Manso pasa de ser un candidato disruptivo a un símbolo que se intenta preservar legalmente frente a la presión del crimen organizado, la disputa electoral y la apropiación oportunista de su imagen. El Movimiento del Sombrero,
que arrancó como una plataforma ciudadana construida alrededor de la figura del alcalde del sombrero, se ha consolidado como una especie de corriente política con identidad propia, diferenciada de los partidos tradicionales. En Uruapan la imagen de Manso, un hombre de sombrero, de discurso duro contra la delincuencia y las omisiones del Estado, se convirtió en un emblema de hartazgo frente a la violencia y la corrupción. El movimiento logró capitalizar el enojo social y convertirlo en una estructura política que ganó la alcaldía con el mensaje de recuperar el territorio de manos del crimen, ordenar el municipio y reorientar recursos hacia la seguridad, servicios públicos y economía local. Tras su asesinato en la noche del 1 de noviembre, el sombrero se transformó en una suerte de bandera de duelo y resistencia. Marchas, altares, actos públicos y mensajes en redes sociales colocaron al movimiento del sombrero como un proyecto que debía sobrevivir al líder caído. En ese contexto, la decisión de Grecia Quirós de registrar la marca busca garantizar que ese símbolo no quede disperso, que tenga un titular legal y que se utilice de manera controlada en campañas, actividades de organización y posibles nuevas candidaturas, mientras el municipio trata de procesar la pérdida y la violencia que se evidenció con el atentado. El asesinato de Manso no fue un hecho espontáneo ni aislado, sino el resultado de una estructura criminal compleja que combina a jefes del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, operadores locales, sicarios y, lo más grave, integrantes de su propio equipo de seguridad. A lo largo de las audiencias judiciales en el altiplano se ha ido confirmando que líderes del CJNG ordenaron el crimen y ofrecieron hasta 2 millones de pesos por la ejecución del alcalde independiente, al que veían como un obstáculo a sus intereses en Uruapan. La narrativa de traición interna ha ganado peso con la detención de 7 personas, entre ellas 6 escoltas de la máxima confianza del edil, acusados de homicidio calificado en comisión por omisión y señalados de haber permitido o facilitado el ataque al no reaccionar de acuerdo con los protocolos de protección. Informes periodísticos detallan que uno de los escoltas habría filtrado en tiempo real la ubicación de Manso a los sicarios, lo que encajaría con la precisión del atentado. A esa trama se suma la figura clave de un exmilitar que también se desempeñó como secretario de Seguridad de Uruapan, identificado en investigaciones periodísticas como posible escolta vinculado a la cadena de mando que rodeaba al alcalde. Su calidad de exmilitar y exjefe de seguridad lo coloca como implicado estratégico dentro del caso, más allá de los sicarios materiales. La estructura criminal delineada por los medios y las investigaciones oficiales habla de al menos 3 niveles. En la cúpula, operadores del CJNG en Michoacán que dieron la orden y financiaron el crimen. En el segundo escalón, personajes como Jorge Armando N., alias el licenciado, identificado como presunto autor intelectual y ya detenido, a quien se le atribuye la coordinación entre el grupo criminal y quienes debían ejecutar el atentado, y en la base operativa, el pistolero que disparó contra el alcalde y los integrantes del círculo cercano de seguridad, algunos de los cuales hoy están sujetos a proceso por haber vulnerado el deber de proteger al edil que tenían bajo su resguardo. El exmilitar ligado a la Secretaría de Seguridad de Uruapan aparece en los reportes como el eslabón que conecta el mundo de las Fuerzas Armadas y la seguridad institucional con el entorno municipal y el crimen organizado. Su condición de prófugo, señalada por distintas notas, lo convierte en una de las piezas pendientes para terminar de trazar la responsabilidad interna en el homicidio de Manso, en un caso donde la lealtad de los escoltas se ha convertido en uno de los ángulos más incómodos. Al mismo tiempo que la justicia intenta desenredar quién ordenó y quién ejecutó el ataque, el movimiento del sombrero enfrenta otra crisis, esta vez ligada a uno de sus aliados más visibles, el diputado local independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla. Identificado como parte del entorno sombrerista y cercano a la agenda de Manso, Tafolla reconoció públicamente que un predio rural en la zona de Toreo el Alto, en la ruta hacia Tiamba, Uruapan, donde operan células del crimen organizado, pertenece a su familia. El punto no habría pasado a mayores de no ser porque un colectivo de madres buscadoras, tras recibir aviso del propio diputado y de vecinos de la zona de que un perro había sacado restos humanos, entró al terreno y localizó al menos 4 cuerpos, lo que llevó a la Fiscalía de Michoacán a abrir una investigación por la probable existencia de una fosa clandestina.
Se trata de una región boscosa, ligada al cultivo de aguacate, que la familia Tafolla habría abandonado años atrás justamente por el temor y el avance de grupos criminales, según explicó el legislador, quien ha insistido en que perdió el control material del predio. Las imágenes de madres buscadoras excavando terrenos ligados a la familia de un diputado que se presenta como enemigo del crimen organizado cerraron el círculo de contradicciones que hoy rodea al movimiento del sombrero. Tafolla, que se ha mostrado en redes y medios como un defensor de las víctimas y un crítico de la ausencia del Estado frente a la violencia, tuvo que salir a aclarar que el terreno ocupa una zona que quedó bajo dominio criminal y que él mismo pidió la intervención de las buscadoras cuando se confirmaron los primeros indicios de restos humanos. La Fiscalía confirmó la localización de 4 cadáveres y advirtió que las exploraciones seguirán, pues podría haber más cuerpos enterrados en el predio, en línea con otros hallazgos en Michoacán donde parcelas, huertas y ranchos terminan convertidos en espacios de inhumación clandestina. El hallazgo no implica, de entrada, una acusación directa contra Tafolla o su familia, pero sí alimenta preguntas sobre el grado de conocimiento que las élites locales tienen sobre el uso de sus tierras y sobre el tipo de presión que ejercen, o no, para impedir que se conviertan en tiraderos de cuerpos. En este contexto, el video aparece en cuerpos en terrenos de Tafolla adquiere relevancia política al subrayar la contradicción entre el discurso público del diputado y el hecho concreto de que una propiedad familiar haya sido usada como fosa clandestina. El contenido plantea que mientras Tafolla se proyecta como figura combativa frente al crimen organizado, la realidad en el territorio muestra que el control armado es tan fuerte que incluso predios ligados a figuras públicas pueden ser ocupados como espacios de violencia extrema. El conductor del video enfatiza la dimensión simbólica del caso. Por un lado, un movimiento que enarbola el sombrero como símbolo de dignidad y resistencia. Por el otro, la existencia de cuerpos enterrados en la tierra de uno de sus representantes más visibles, lo que abre dudas sobre la capacidad real de estos liderazgos para modificar el orden criminal en Uruapan y en Michoacán. Las madres buscadoras, que han jugado un papel central en este episodio, se colocan en la narrativa como actor incómodo pero imprescindible. No son parte de ningún movimiento partidista ni de la estructura formal del Estado, pero su trabajo ha sido clave para encontrar fosas clandestinas que ni las autoridades ni las élites locales han querido o podido ubicar durante años. En el predio de la familia Tafolla, fueron ellas quienes, tras recibir el aviso y obtener la anuencia de entrar al lugar, marcaron los puntos de interés y apoyaron a peritos y autoridades para exhumar los primeros 4 cuerpos. Para las colectivas, el caso es un ejemplo de cómo, aun cuando un predio está ligado a un nombre conocido, la prioridad debe ser siempre la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de restos, no el cálculo político. Por eso han insistido en que se resguarde el sitio, se continúen los trabajos y se proteja a quienes participan, dado que se trata de una zona donde diferentes células del crimen organizado mantienen interés por el control territorial. La combinación de estos elementos, el registro de marcas de Carlos Manso y Movimiento Independiente del Sombrero, el hallazgo de cuerpos en un predio ligado a un diputado sombrerista, el reconocimiento de la participación de escoltas y un exmilitar en la estructura que permitió el asesinato del alcalde, coloca al Movimiento del Sombrero en una encrucijada. Por un lado, el movimiento intenta consolidarse como un proyecto de largo aliento, con identidad, símbolos y una narrativa de resistencia que ahora se respalda incluso en figuras jurídicas como el registro de marca. Por el otro, las investigaciones judiciales y los hallazgos en el territorio evidencian que no basta con la fuerza simbólica para desactivar redes criminales que han logrado infiltrarse e incluso cooptar a miembros de los equipos de seguridad de sus propios líderes. La viuda que registra el nombre de su esposo asesinado, el exmilitar señalado en la estructura del crimen, los escoltas detenidos, el diputado cuya tierra es escenario de una fosa y las madres buscadoras cavando en silencio son piezas de un mismo rompecabezas. El de un municipio que intenta sostener un proyecto ciudadano mientras lidia con una guerra que sigue dejando cuerpos bajo la tierra. En Uruapan, hoy, el tamaño de la nota no se mide solo en palabras, sino en la profundidad de las heridas que revela, el intento de convertir el dolor en marca registrada, la disputa entre la esperanza que representa el sombrero y la realidad de los cuerpos que aparecen en la tierra de quienes abanderan el cambio, y la presencia persistente de un exmilitar y de escoltas implicados en el crimen de un alcalde que prometió enfrentar al crimen y terminó víctima de la misma red que decía combatir.
Esa es la historia que late detrás de cada expediente del INPI, de cada carpeta de investigación y de cada cruz que las madres buscadoras clavan sobre la tierra removida. Cerramos esta emisión del Michigan News con una idea fija, mientras se intenta convertir en marca el movimiento del sombrero y el nombre de Carlos Manso. En un predio ligado a Tafolla siguen apareciendo cuerpos que recuerdan que la urgencia real está en la justicia y en la verdad para las familias. La información es poder cuando sirve para que tú tengas claro quién hace qué, quién gana con cada decisión y quién paga el costo en la vida real. Si este contenido te ayuda a entender mejor lo que está pasando, apóyanos, comparte la emisión, deja tu like, comenta qué temas quieres que sigamos investigando y suscríbete para que este trabajo tenga más fuerza y más ojos encima de los responsables. Aquí seguiremos, porque la información es poder.